Pepe, ¿hoy qué tema traes bajo la manga? Porque siempre me sales con que no venías preparado, pero... Hola Axel, fíjate que ahora no traigo un tema en mente, pero podemos hablar de algo que nos han preguntado mucho en nuestras redes sociales. Se trata de la protección de datos personales en los medios digitales. Uf, qué gran tema. Me late que lo abordemos porque ¿te acuerdas que en las semanas pasadas hablamos de la huella digital? Sí, cuando hablamos de los rastros que vamos dejando al navegar en internet y visitamos diferentes sitios web, redes sociales, correo electrónico y sobre todo cuando realizamos compras, toda esa actividad va dejando información de nosotros, de lo que nos gusta, lo que nos interesa, lo que odiamos y también datos sensibles. Uno de estos rastros pueden ser las famosas cookies, solo que estas se usan con fines publicitarios. Por eso es que frecuentemente, sin solicitarlo, recibes información de productos que pueden interesarte, claro. Y ahí tú tienes el poder de decidir si realizas una compra o no. Porque hay ocasiones que te mandan unas ofertas irresistibles. Esa es su función, pero en este programa mejor hablaremos de cómo en ocasiones esos rastreadores que obtienen tu información personal pueden ser utilizados para cometer delitos. Okidoki, me late, porque luego nos hackean nuestras cuentas, nos hacen fraude y hasta llegan a clonar nuestra identidad. Exacto, el chiste no es dejar de usar la tecnología, las redes sociales o ya no comprar en línea, sino saber cómo nos podemos proteger. Va, me late. Entonces busquemos más información. ¿Qué datos personales debes cuidar en el ámbito digital? ¿Cómo los puedo proteger? Quizás antes de revisar eso vale la pena recordar qué son los datos personales. De acuerdo con la definición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, estos son información que se relaciona con nuestra persona, es decir, que nos identifica o nos hace identificables. Es importante aclarar que el concepto de datos personales contempla la información ya sea alfabética, numérica, gráfica, fotográfica o sonora. También puede estar contenida en cualquier soporte como en papel, en una USB, en la memoria de un equipo informático o en un video. Es muy importante esto último porque muchas veces se piensa que solo es relevante cuidar la información que está en papel, pero no es así. Tú debes proteger tu información sensible en cualquier medio y plataforma. Por eso es necesario revisar con detalle los avisos de privacidad que aparecen al momento de abrir una página o descargar alguna aplicación. Por ejemplo, muchas aplicaciones piden acceso a tu micrófono, tus contactos o tus imágenes. ¿Alguna vez has sentido que tu teléfono te escucha? Esto no es casualidad y puede deberse a la configuración de tu teléfono y de los permisos que das al momento de visitar una página o descargar alguna aplicación. De ahí que debas estar bien alerta porque en realidad las aplicaciones no te engañan. En sus avisos te dicen qué tratamiento le darán a tus datos. Incluso en muchas ocasiones piden dos aprobaciones, una para la autorización de que tu información se use solo para fines necesarios de navegación o descarga, y en la segunda para que te manden publicidad u otra cosa. De acuerdo con datos de la consultora Fortinet, publicados en el 2019, México es el país con más ataques cibernéticos de toda Latinoamérica. Imagínate, al año se realizan alrededor de 19 millones de ataques, lo cual se traduce en altos costos para las empresas y el gobierno. Estas cifras nos señalan que debemos extremar las precauciones. ¡Órales! Está cañón lo que dices. A mí me ha pasado, a pesar de que nunca leo los avisos de privacidad. Es que son muy largos y tienen una letra muy pequeñita. Uy, la verdad da flojera leerlas. Y ya nada más le doy a aceptar y me meto directo a la página que quiero consultar. Ya lo sé que es un fastidio y estoy seguro de que nos pasa a la mayoría, pero ¿te imaginas que por esa flojera apruebes que se ventile tu información personal y tus fotos, tus conversaciones y más? Ay, no digas. Sí, a mí me ha pasado que ciertas aplicaciones, sobre todo... ¿Sabes cuáles? Las que son para editar imágenes o las de jueguitos. En esas te piden permiso para acceder a tus contactos o a tu micrófono. Lo malo es que si no las aceptas, no te permite descargar. Muy cierto, Axel. La verdad es que cuando me sucedió recordé el programa de televisión que analizaba las redes sociales y que decía que cuando el producto es gratis, entonces tú eres el producto.
Cierto. Pero lo que están haciendo es engañarte, porque es un gancho para obtener de menos tu dirección de correo electrónico. Y después, tal vez, poder venderlo en las bases de datos que compran algunos comercios para publicitar sus productos. No hay que irse con la finta de lo gratis. Conviene mejor hacer una compra seria. Bueno, me surge la duda de cómo se protegían los datos antes del desarrollo tecnológico, porque los abusivos siempre han existido. Buena observación. Déjale pregunto a la maestra Yuka. Ya ves que ella lo sabe todo. Hola, chamaco, ¿qué te trae por acá? Uy. Hola, profesora. ¿Podría mostrarme cómo se procuraba la privacidad de los datos antes del boom tecnológico? Ya en el siglo XX se habían visto casos de violación a la privacidad y espionaje a los usuarios. ¿En dónde estamos? Estamos en Boston. Mírane, él es Alexander Graham Bell, científico de origen escocés, reconocido como el inventor del teléfono eléctrico. Lo materializó hasta Boston en 1876. ¿Pero esto qué tiene que ver con la protección de datos? Calma, ne, a eso voy. Pues resulta que desde el comienzo del siglo XX, apenas algunos años después de la creación del teléfono, se registraron casos donde la privacidad estuvo comprometida. Por otra parte, hay datos que van de 1945 y 1974 ahí en las Europas y en Estados Unidos, porque se incrementaron los eventos de violación a la privacidad haciendo copias de telegramas y utilizando modernas tecnologías de ese entonces. Ocurrió un hecho, el llamado escándalo de Watergate, que le costó la presidencia de Estados Unidos a Richard Nixon, porque se descubrió que el entonces presidente tenía un sistema de espionaje y de grabación. Como verás, la sustracción de datos es muy viejo. Ahora estamos en los años 90, donde el estudiante argentino Julio Ardita utilizó las computadoras de la Universidad de Harvard para acceder a sitios gubernamentales y militares de los Estados Unidos. A partir de ese hecho, el resguardo de la información fue más cuidadoso y los castigos más severos. Pero todo eso se incrementó infinitamente a partir de los eventos del 11 de septiembre del 2001. Después de esa tragedia, los legisladores de los Estados Unidos crearon la Ley Patriota. Como has podido ver hasta ahorita, hay un largo camino en esto del robo, protección de datos personales e información confidencial. Por eso siempre debes recordar que tomando las precauciones necesarias y siendo prudentes, es posible disfrutar de la tecnología de forma segura y sin preocupaciones. Muchas gracias, profesora. Ha sido un gran recorrido. Hasta la próxima. Cuídate mucho, mi Axel. Pepe, ¿qué crees? Me enteré de unos chismes respecto al robo de información que... ¡Ay, my God! O sea que esto es más serio de lo que pensábamos. La verdad sí, pero la clave está en informarnos en fuentes confiables para saber de qué manera nos podemos proteger mejor. Oye, pero, por ejemplo, si alguien nos hackea o nos roba nuestra identidad, ¿qué podemos hacer? ¿Se puede denunciar? ¿Quién nos ampara o qué? Sí, pero si quieres, mejor que este tema legal nos lo explique nuestro abogado de cabecera. Va. Vamos a la entrevista del día con el doctor Jesús Manuel Nieblas Atarain. Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder estar con ustedes de nueva cuenta.
Soy el doctor Jesús Manuel Niebla Zatarain, profesor e investigador de la Facultad de Derecho Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Mi área de investigación radica en la convergencia entre las tecnologías de la información y el derecho, desde una perspectiva regulatoria y también desde una perspectiva donde estos avances tecnológicos puedan ser tomados como plataforma para la aplicación de la ley. Los delitos digitales más frecuentes son aquellos que tienen que ver con la manipulación y obtención de datos personales de manera fraudulenta, particularmente lo que es el hackeo, el robo de identidad y la extorsión. Cuando hablamos de la frecuencia de este tipo de delitos, sobre todo cuando lo comparamos entre el mundo digital y el mundo offline, tienen su origen en el entorno físico, y la relativa sencillez con que pueden generarse en entornos digitales va a hacer que éstas tengan un mayor rango de frecuencia entre este entorno y el entorno físico. Y esto se considera, Axel, particularmente al gran volumen de usuarios que navegan en Internet y sobre todo a la falta de cuidados que la mayoría de estos tienen al momento de interactuar en este tipo de plataformas digitales. Para evitar ser víctimas de estafas en Internet, debemos de tener cultura digital, Axel. Y esto básicamente es dedicarnos a identificar los elementos que garantizan la integridad del sitio web en el cual estamos interactuando. En caso de que lleguemos a ser víctimas, lo primero que debemos de hacer es llevar a cabo un control de daños, es decir, analizar hasta qué punto nuestra información personal ha sido comprometida. Una vez teniendo esta información, debemos de reportarla a los administradores de los sitios, solicitar apoyo a las autoridades pertinentes, como es la policía cibernética. En realidad, muchas veces las empresas por eso nos hacen llegar información relativa a los procedimientos que debemos seguir, así como los usos que tenemos que implementar. Cuestiones tan simples como el cerrar nuestra sesión buscan también hacer las empresas de ciberseguridad, es además de mantener una comunicación constante con sus usuarios, es también tener una constante actualización en lo que respecta a las nuevas amenazas. Es un tema complejo, pero en el cual intervienen varias partes y que al mismo tiempo requiere un enfoque en conjunto. Está cañón lo que nos está contando nuestro especialista. Es sorprendente que así como avanza la tecnología, los delincuentes también se actualizan. Así es, Axel. Por eso debemos estar prevenidos para lo que venga y cuidar mucho todo lo que publicamos en nuestras redes sociales y los permisos que otorgamos. Claro, ahora que estamos revisando estos temas, tengo algunas inquietudes. ¿Qué pasa con nuestros datos personales cuando se los confías a una empresa y luego esa empresa desaparece o cambia de nombre? Por ejemplo, lo que ha ocurrido con algunos bancos o que ocurrirá ahora con Facebook y Meta. Buen punto. No lo había pensado. Nosotros firmamos o aceptamos unos términos para Facebook. ¿Qué tal que ahora que cambia de nombre, esos términos se modifican? No hagas corajes antes de tiempo. Mejor preguntémosle a nuestro experto. Cuando ciertas redes sociales sufren ataques, como ha sido el caso de Facebook, lo que se suele hacer en este caso es tratar de llevar a cabo un control de daños. Recordemos que estas plataformas digitales no son desarrollos que tengan como elemento central la ciberseguridad. ¿Qué es lo que debemos de hacer en este punto? Pues bueno, a posteriori analizar cuál es la información que pudo verse comprometida. Se han vuelto cada vez sitios que sufren un mayor volumen de ataques porque hemos presenciado cómo ha evolucionado a ser un sitio de intercambio comercial, un sitio para llevar a cabo negocios. Y la verdad es que no fue diseñado originalmente con esta finalidad, lo que la vuelve básicamente un sitio particularmente vulnerable. Es por eso que tenemos que tener siempre en cuenta qué tipo de información estamos dispuestos a compartir y, sobre todo, jamás olvidar que las redes sociales son sitios particularmente vulnerables a ciberataques. Cuando las plataformas cambian, como es el caso de la reciente evolución de Facebook hacia Meta, nuestros datos personales suelen
volverse parte de dicha evolución. Es decir, ahora nuestros datos personales que se contenían en Facebook se depositan en lo que es Meta. Los datos personales se vuelven, ¿sí?, parte de la transacción. En lo que respecta al estado en el que se encuentra México en lo relativo a la protección de datos personales, particularmente cuando lo comparamos con otros países, contamos con un marco normativo prudente. Es importante señalar que necesitamos mantener un acercamiento constante con el sector tecnológico. A diferencia de otras jurisdicciones en el cual sí existe una cooperación entre estos dos sectores, en México todavía seguimos manejando una postura relativamente tradicional. ¿A qué me refiero? Que tratamos de regular el avance tecnológico una vez que este ha sido presentado en el mercado. Considero que uno de los factores que debemos de tomar en cuenta y que impulsaría para bien es crear un vínculo de colaboración constante entre los desarrolladores de tecnología y los reguladores que atienden precisamente el procesamiento de datos personales. Muchísimas gracias por tu atenta invitación, Axel. Espero que estas preguntas y respuestas les sean de utilidad a nuestra audiencia. No duden en contactarme a mi correo en caso de que tengan alguna duda o que los pueda apoyar en uno de estos temas. Me dio mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Saludos. Muchas gracias, Manuel, por la excelente información que nos acabas de compartir. Ahora ya sabemos cómo están las cosas en materia de protección de datos personales. Axel, toda la información que nos dio nuestro experto está genial, pero a mí sí me siguen quedando dudas. No te preocupes, seguro el profe Mau te la resolverá en Misión Docente. Bienvenidas, bienvenidos a este tutorial de Misión Docente. Yo soy el profesor Mauricio y el día de hoy te quiero compartir algunas recomendaciones para que cuides tu información personal en Internet. La primera sugerencia que te hago es elegir contraseñas seguras. Cuando generes una contraseña, recuerda que un mínimo que te puede proteger ante ataques cibernéticos es de 12 caracteres. Siempre combina mayúsculas, minúsculas, símbolos y números. Y cada 90 días cambia las contraseñas de tu cuenta. Si de plano no sabes cómo hacer una contraseña, en Internet existen páginas que te ayudan a realizarlas. Mi recomendación personal es que siempre tengas una lista, ya sea digital o en un cuaderno, de tus cuentas, de tus contraseñas para que nunca se te olviden. Actualizar el sistema operativo. De esta manera te proteges con mecanismos de antivirus ante ataques cibernéticos. Existen dos maneras para actualizar tu sistema operativo. De manera automática, que la computadora te va a recordar cuando ya esté disponible la actualización del sistema, o de manera manual. Cada determinado tiempo tú descargues la actualización del sistema operativo. Comprar aplicaciones en tiendas digitales oficiales. Yo sé que a veces nos queremos ahorrar dinero con las aplicaciones que descargamos a nuestro equipo, pero el gran problema es que las plataformas que te proveen de estas aplicaciones gratuitas hacen que tu información esté vulnerable, que quedes expuesto a ataques cibernéticos. Siempre compres aplicaciones en tiendas digitales oficiales, te aseguras de tener un control y una protección a tus datos personales. La siguiente recomendación para que cuides tu privacidad en Internet es revisar los remitentes de correo. Si tú no conoces un remitente, no abras ese mensaje.
Cuando el remitente tenga faltas de ortografía, es una señal para saber que ese correo es de dudosa procedencia. O si la curiosidad fue mucha, abriste ese correo, evita dar datos personales. Revisar los términos y las condiciones en las aplicaciones que compremos. De esta manera sabremos qué uso le va a dar la empresa cibernética a los datos personales que le estamos proporcionando, y sobre todo ante un ataque a la privacidad, saber a qué tenemos derecho. Y por último, restringe datos personales en redes sociales. Yo sé, queremos compartir momentos personales. No puedes tener control de los seguidores que tienes. Eventualmente, esa información va a llegar a una persona desconocida. Restringe solamente a personas que conozcas muy bien o de tu extrema confianza. Yo soy el profesor Mauricio y espero que este tutorial de Misión Docente te haya servido. Nos vemos. Hasta la próxima. ¿Qué te parecieron las recomendaciones del profe Mau? Bastante buenas. Ahora sí ya sé cómo debo de protegerme y procurar mis datos personales en la web. Sí, o sea que es casi lo mismo que en la vida offline. No vamos por la calle mostrando nuestro dinero o nuestras identificaciones. Quizás la diferencia entre lo digital y lo offline es que en el primero sí hay que cuidar un poquito más las huellas que vamos dejando. Exacto, aunque he de confesar que no limpio mi navegador. Es más, dejo mis sesiones abiertas. Bueno, pues ya sabes que eso no está bien, porque un malandrín podría entrar en tus redes sociales y publicar cosas chistosas a tu nombre. Que ni se te ocurra, ¿eh? No estoy diciendo que lo voy a hacer, pero para que te des cuenta del riesgo que corres, porque así como alguien te puede jugar una bromita, también podrían aprovechar ese descuido para robar tu información y comprar con tus tarjetas. Está bien, está bien. Nunca más dejaré mis sesiones abiertas. Por favor, Pepe. Pues muy bonito este programa, pero ¿qué creen? Por hoy ha sido todo. Espero que les haya gustado y deseo que lo que aprendimos les sea de mucha utilidad para cuidar sus datos personales. Nos saludamos en la siguiente emisión. No olviden seguirnos en las redes sociales que aparecen en sus pantallas. Por favor, mándenos ahí sus comentarios o recomendaciones. Bye, bye. Bye, bye. Nos vemos.